Hay un objeto que ha desaparecido de millones de hogares, y con su ausencia se fueron la paz, la prosperidad y la presencia de Dios. Hoy vengo a revelarte cuál es ese objeto sagrado que, si lo colocas nuevamente en el centro de tu casa, transformará tu economía, tu familia y tu destino eterno. Porque no estoy hablando de superstición ni de amuletos, estoy hablando de una verdad bíblica que ha enriquecido a generaciones completas de creyentes que entendieron este principio divino. Escúchame con atención. Hay hogares que están quebrados. Hay familias que viven en constante escasez. Hay matrimonios que se desmoronan. Hay hijos que se pierden en el mundo. Y la razón principal es que quitaron de su mesa, de su sala, del centro de su vida, el único objeto que garantiza la bendición de Dios. Y hoy el Espíritu Santo me envía a decirte que es tiempo de restaurar lo que fue quitado, de volver a colocar en el lugar de honor aquello que nunca debió salir de ahí. ¿Sabes de qué objeto estoy hablando? No es un crucifijo decorativo, no es una imagen religiosa, no es un cuadro bonito de versículos. Estoy hablando de la palabra de Dios. Estoy hablando de la Biblia abierta, de la Escritura viviente, del pan de vida que debe estar siempre accesible en tu hogar. Porque donde está la palabra de Dios, ahí está su presencia. Donde está su palabra, ahí están sus promesas. Donde está su palabra, ahí está la llave de la prosperidad verdadera. Y no me refiero solamente a tener una Biblia guardada en un librero o acumulando polvo. No, hermano, no, hermana. Me refiero a que la palabra de Dios sea el centro de tu hogar, el fundamento de tus decisiones, la luz que guía cada paso de tu familia, porque hay una diferencia abismal entre tener una Biblia como adorno y vivir bajo el gobierno de la palabra de Dios. Déjame llevarte a las Escrituras para que entiendas la profundidad de esta verdad. En Josué capítulo 1, versículo 8, Dios le dice a Josué: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien». ¿Escuchaste eso? Dios no dijo, quizás prosperes, no dijo, tal vez te vaya bien, dijo, entonces harás prosperar tu camino. Es una promesa condicional. Si meditas en su palabra día y noche, si la tienes siempre presente, si la obedeces, entonces viene la prosperidad. No es magia, no es suerte, no es casualidad. Es un principio espiritual inmutable donde gobierna la palabra de Dios. Ahí fluye la bendición de Dios. Y mira lo que dice el Salmo 1, versículos 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gloria a Dios. ¿Ves el patrón? El hombre o la mujer que medita en la palabra de Dios, que la tiene presente constantemente, que se deleita en ella, es comparado con un árbol plantado junto a corrientes de aguas. No un árbol cualquiera, no un arbusto seco del desierto. Un árbol con raíces profundas, con acceso constante al agua, que da fruto en su tiempo, cuyas hojas no se marchitan, y todo lo que hace prospera. Ahora bien, ¿qué significa tener la palabra de Dios en tu mesa? Significa que cuando te sientas a comer con tu familia, ahí está la Biblia recordándote que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Significa que antes de tomar decisiones financieras,
antes de firmar contratos, antes de hacer negocios, consultas la palabra. Significa que cuando hay conflictos en el matrimonio, cuando los hijos se rebelan, cuando la economía se tambalea, abres ese libro sagrado y buscas la dirección divina. ¿Sabes por qué muchos hogares están en bancarrota espiritual y económica? Porque quitaron la palabra del centro y pusieron la televisión. Quitaron la Biblia de la mesa y pusieron el celular. Cambiaron el tiempo de lectura bíblica familiar por las redes sociales. Sustituyeron la oración con base en las escrituras por las novelas y los programas mundanos. Y cuando quitas la palabra de Dios de tu casa, abres la puerta a la confusión, a la escasez, a la maldición. Escúchame bien, no estoy hablando de religiosidad vacía. No te estoy pidiendo que pongas una Biblia en tu mesa como si fuera un amuleto mágico. Te estoy llamando a que restaures la palabra de Dios como la autoridad suprema de tu hogar. Porque la Biblia no es un libro cualquiera, es la palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando colocas la palabra de Dios en el centro de tu hogar, algo sobrenatural comienza a suceder. Los demonios de la pobreza huyen, los espíritus de división se van, las ataduras generacionales se rompen. Porque la palabra de Dios es poder, la palabra de Dios es autoridad, la palabra de Dios es la espada del Espíritu que corta toda cadena del enemigo. Permíteme contarte algo que he visto una y otra vez en el ministerio. Familias que estaban al borde de la ruina económica, con deudas que no podían pagar, con negocios quebrados, con empleos perdidos. Y cuando volvieron a colocar la palabra de Dios en el centro de su vida, cuando establecieron el altar familiar, cuando comenzaron a leer las Escrituras juntos cada día, cuando aplicaron los principios financieros de la Biblia, Dios comenzó a prosperar su camino. No de la noche a la mañana, no con un milagro instantáneo, sino con sabiduría divina, con puertas que se abrieron, con ideas de negocio que vinieron del cielo, con favor sobrenatural. ¿Y sabes por qué? Porque Dios honra a quienes honran su palabra. En 1 Samuel 2:30 dice: Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Cuando honras la palabra de Dios, dándole el lugar central en tu vida, Dios te honra a ti prosperando tu camino. Ahora, quiero que entiendas algo crucial. La prosperidad bíblica no es solo dinero, es paz en el hogar, es salud en el cuerpo, es relaciones restauradas, es hijos que caminan en la verdad, es un matrimonio sólido, es dormir tranquilo por las noches, es tener lo suficiente y sobrar para dar, es vivir bajo el gobierno de Dios, bajo su cobertura, bajo su bendición. Mira lo que dice Deuteronomio 28, desde el versículo 1 hasta el 13. Es una lista impresionante de bendiciones que vienen sobre aquellos que obedecen la palabra de Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. ¿Qué significa todo esto? Que cuando la palabra de Dios gobierna tu vida, toda área de tu existencia es bendecida. Tu trabajo prospera, tu familia prospera, tu salud prospera, tus finanzas prosperan, tus proyectos prosperan. Porque no estás operando con sabiduría humana, estás operando con sabiduría divina. Pero escucha esto con mucha atención. Estas bendiciones no vienen automáticamente, vienen cuando obedeces la palabra. El versículo 1 de Deuteronomio 28 dice claramente: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos,
es condicional. Si oyes, si guardas, si pones por obra, entonces vienen las bendiciones. Por eso te digo, no basta con tener una Biblia bonita en tu sala. No basta con leer un versículo de vez en cuando. Necesitas sumergirte en la palabra, necesitas estudiarla, necesitas memorizarla, necesitas aplicarla. Porque la palabra de Dios no es información, es transformación. No es teoría, es práctica. No es religión, es revelación. Déjame darte ejemplos concretos de cómo la palabra de Dios trae riqueza al hogar. Primero, la palabra te enseña a administrar correctamente tus finanzas. Proverbios 21:5 dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Cuando estudias estos principios y los aplicas, dejas de tomar decisiones impulsivas con tu dinero y empiezas a planificar, a ahorrar, a invertir sabiamente. Y escúchame bien, porque aquí hay algo que muchos no entienden. La diligencia no es solo trabajar duro, es trabajar con sabiduría. Hay personas que trabajan 14, 16 horas al día y siguen en la pobreza. ¿Por qué? Porque trabajan sin dirección, sin estrategia, sin la guía de la palabra. Pero cuando estudias Proverbios, cuando aprendes los principios de administración que Dios revela en su palabra, entonces tu trabajo duro se convierte en trabajo efectivo. Ya no estás simplemente ocupado, estás siendo productivo. Ya no solo te esfuerzas, estás multiplicando. Segundo, la palabra te enseña la importancia del diezmo y la ofrenda. Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este es el único lugar en toda la Biblia donde Dios dice: pruébenme. Y cuando obedeces este principio, cuando honras a Dios con tus primicias, Él abre las ventanas de los cielos sobre tu vida. Pero hay algo más profundo aquí. El diezmo no es una táctica para manipular a Dios. No es un truco para hacerse rico. El diezmo es un acto de fe. Es un reconocimiento de que todo lo que tienes viene de Él. Es una declaración de que confías en su provisión más que en tu propio esfuerzo. Y cuando vives con esa mentalidad, cuando realmente crees que Dios es tu proveedor, algo cambia en tu espíritu. Ya no vives con ansiedad, ya no te aferras al dinero con temor. Sabes que si das a Dios, Él te devolverá multiplicado. Y déjame decirte algo que he comprobado una y otra vez. Es imposible, matemáticamente imposible, que alguien que diezma fielmente termine en la miseria. Puede pasar por valles, puede enfrentar pruebas, pero al final Dios siempre cumple su promesa. Siempre abre las ventanas de los cielos, siempre derrama bendición hasta que sobreabunde. Tercero, la palabra te enseña a trabajar con excelencia. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Cuando aplicas este principio, dejas de ser un empleado mediocre y te conviertes en un trabajador excelente, y la excelencia siempre es recompensada. Dios te da favor con tus jefes, te abre puertas de promoción, te posiciona en lugares de influencia. He conocido personas que llegaron a países extranjeros sin hablar el idioma, sin tener estudios universitarios, sin tener conexiones, pero con un principio grabado en su corazón: trabajar con excelencia como para el Señor. Y esos hermanos, esas hermanas, comenzaron desde abajo limpiando oficinas, lavando platos, haciendo trabajos que otros despreciaban. Pero lo hacían con tal dedicación, con tal excelencia, con tal integridad,
que en pocos años estaban administrando departamentos, supervisando equipos, ganando lo que nunca imaginaron. ¿Por qué? Porque la excelencia basada en la palabra de Dios atrae el favor divino. Cuarto, la palabra te enseña a ser generoso. Lucas 6:38 dice: Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Cuando entiendes este principio de sembrar y cosechar, dejas de vivir con mentalidad de escasez y empiezas a vivir con mentalidad de abundancia. Das con libertad porque sabes que Dios te devolverá multiplicado. Esto es fundamental. Óyeme bien. La tacañería es una forma de incredulidad. Cuando te niegas a dar, cuando acumulas todo para ti, cuando cierras tu mano ante el necesitado, estás declarando con tus acciones que no confías en Dios. Estás diciendo: si doy esto no tendré suficiente, tengo que cuidar lo mío porque nadie más lo hará. Pero esa es la mentalidad del mundo, no la mentalidad del reino. En el reino de Dios, mientras más das, más recibes. Mientras más siembras, más cosechas. Mientras más bendices a otros, más bendecido eres. Proverbios 11, 24 y 25 dicen: hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¿Lo ves? La generosidad conduce a la prosperidad. La tacañería conduce a la pobreza. Quinto, la palabra te libera de la ansiedad y el afán. Filipenses 4, 6 y 7 dicen: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando vives con esta paz, tomas mejores decisiones, no te desesperas en la crisis, esperas en Dios con confianza. Y aquí hay algo poderoso. Las mejores decisiones financieras se toman en paz, no en desesperación. Cuando estás ansioso, cuando estás afanado, tomas decisiones impulsivas, aceptas trabajos que no te convienen, firmas contratos sin leerlos, te endeudas innecesariamente, pero cuando tienes la paz de Dios, puedes pensar con claridad, puedes discernir, puedes esperar el tiempo perfecto de Dios. ¿Ves cómo la palabra de Dios es la llave de la prosperidad? No es que Dios te va a hacer rico sin esfuerzo. Es que la palabra te da sabiduría para administrar, te da disciplina para ahorrar, te da integridad para trabajar, te da generosidad para sembrar, te da fe para creer, te da paz para perseverar. Ahora bien, quiero hablarte de algo que muchos ignoran: el poder del altar familiar. En el Antiguo Testamento los patriarcas construían altares donde quiera que iban. Abraham construyó un altar en Betel, Isaac construyó un altar en Beerseba, Jacob construyó un altar en Siquem. ¿Por qué? Porque entendían que el altar era el punto de encuentro con Dios, el lugar donde la familia se reunía para adorar, para ofrecer sacrificios, para buscar dirección divina. Y aquí hay algo que necesitas entender. Cada vez que esos patriarcas construían un altar, estaban haciendo una declaración pública. Estaban diciendo: en este lugar, en esta tierra, en esta casa, Jehová es el Señor. Aquí no gobiernan los dioses de los cananeos. Aquí no mandan los espíritus territoriales. Aquí gobierna el Dios Altísimo. Era una línea en la arena espiritual. Era una declaración de guerra contra las tinieblas. Era un establecimiento del reino de luz. Hoy nosotros no construimos altares de piedra.
pero sí debemos establecer altares espirituales en nuestros hogares. Y el centro de ese altar es la palabra de Dios. El altar familiar es ese tiempo sagrado donde la familia se reúne alrededor de la Biblia, donde leen juntos las Escrituras, donde oran unidos, donde buscan el rostro de Dios juntos. Déjame decirte algo poderoso. Cuando estableces el altar familiar en tu casa, cuando reúnes a tu esposa, a tus hijos, y abren la palabra de Dios juntos, estás levantando un cerco de protección espiritual sobre tu hogar. Estás declarando que tu casa es territorio santo, que tu familia pertenece a Dios, que el enemigo no tiene autoridad sobre ustedes. Y los niños que crecen alrededor del altar familiar, que ven a sus padres honrando la palabra de Dios, que aprenden desde pequeños a buscar en la Biblia las respuestas a la vida, esos niños tienen un fundamento sólido. No son fácilmente engañados por el mundo. No caen fácilmente en las drogas, en la inmoralidad, en la rebeldía, porque llevan la palabra grabada en sus corazones. Proverbios 22:6 dice: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Y cuál es la mejor instrucción que puedes darle a un hijo? La instrucción que viene de la palabra de Dios. Deuteronomio 6 y 7 dicen: Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte. Y cuando te levantes, mira la orden que Dios da aquí. Repetirás, hablarás en tu casa, en el camino, al acostarte, al levantarte. ¿Qué significa esto? Que la palabra debe ser el tema constante de conversación en tu hogar, no de manera forzada, no de manera religiosa, sino natural, espontánea, cotidiana. Que cuando pase algo en la familia, inmediatamente acudan a la palabra para buscar dirección. Que cuando un hijo tenga una pregunta, le respondas con las Escrituras. Que cuando enfrenten una decisión, la consulten con Dios a través de su palabra. Esto es lo que ha faltado en esta generación. Padres que enseñen la palabra a sus hijos. Familias que hablen de Dios no solo los domingos en la iglesia, sino todos los días en casa. Hogares donde la Biblia sea el manual de vida, donde cada situación se resuelva consultando las Escrituras. ¿Sabes por qué hay tantos jóvenes perdidos hoy? Porque crecieron en hogares donde la palabra de Dios no estaba presente. Crecieron viendo a sus padres dedicar más tiempo a la televisión que a la Biblia. Crecieron en casas donde nunca se oró en familia, donde nunca se leyó un capítulo bíblico antes de dormir, donde nunca se consultó a Dios antes de tomar decisiones importantes. Y ahora esos jóvenes están confundidos, sin dirección, siguiendo las corrientes del mundo, creyendo las mentiras del enemigo, destruyendo sus vidas con decisiones equivocadas. ¿Y quién tiene la culpa? Los padres que no pusieron la palabra de Dios en el centro del hogar. Pero hoy es el día para cambiar eso. Hoy es el día para restaurar el altar familiar. Hoy es el día para colocar nuevamente la Biblia en tu mesa, en el centro de tu sala, en el lugar de honor de tu casa. Y no solo físicamente, sino espiritualmente. Que la palabra de Dios gobierne tus decisiones. Que la palabra de Dios guíe tus pasos. Que la palabra de Dios sea la luz que ilumina tu camino. Ahora déjame hablarte de algo más profundo. La relación entre la palabra y la provisión. En Mateo 4:4, Jesús dijo: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchos leen este versículo y piensan que es solo espiritual, pero hay una verdad económica aquí también. Cuando vives de la palabra de Dios, cuando tus decisiones están basadas en sus principios, Dios se hace responsable de tu provisión. Mira el ejemplo de los israelitas en el desierto. Dios les daba maná cada día.
era una provisión sobrenatural, pero había una condición: tenían que obedecer las instrucciones de Dios, recoger solo lo necesario para cada día, excepto el día antes del sábado. Los que obedecían tenían suficiente. Los que desobedecían vieron cómo el maná se llenaba de gusanos y se pudrió. ¿Qué nos enseña esto? Que la provisión de Dios está ligada a la obediencia a su palabra. Cuando obedeces, Dios provee. Cuando desobedeces, aunque tengas mucho, se pudrirá en tus manos. Por eso hay gente que gana mucho dinero pero nunca les alcanza, porque no están administrando conforme a los principios de la palabra. Hay fugas espirituales, hay maldición sobre las finanzas por desobediencia. Déjame explicarte esto con más detalle, porque es crucial. Cuando el dinero entra a un hogar que no tiene el fundamento de la palabra de Dios, ese dinero encuentra 1000 formas de escaparse. Gastos inesperados que nunca planeaste. Reparaciones urgentes que siempre aparecen. Emergencias médicas que drenan los ahorros. Y no es mala suerte, hermano. No es casualidad, hermana. Es que cuando no vives bajo la cobertura de la palabra, estás expuesto a las flechas del enemigo. Estás vulnerable a los ataques espirituales que afectan tu economía. Pero cuando vives conforme a la palabra, cuando diezmas fielmente, cuando eres generoso con los necesitados, cuando administras con sabiduría, cuando no te endeudas innecesariamente, cuando trabajas con integridad, entonces Dios bendice el fruto de tu trabajo. Y no solo eso, te da ideas sobrenaturales para generar riqueza. Recuerda a Salomón. Cuando Dios le preguntó qué quería, Salomón pidió sabiduría. Y Dios no solo le dio sabiduría, sino también riquezas y gloria que no había pedido. Proverbios 3:13 al 18 hablan de esto. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. ¿De dónde viene esa sabiduría? De la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 98 dice: Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Cuando estudias la palabra, cuando la meditas, cuando la aplicas, recibes sabiduría que te pone por encima de las circunstancias, que te da ventaja en los negocios, que te abre puertas que otros no pueden abrir. He visto empresarios que estaban a punto de quebrar. Y cuando se humillaron ante Dios, cuando volvieron a su palabra, cuando aplicaron los principios financieros de las Escrituras, Dios les dio estrategias que salvaron sus negocios. He visto empleados que no encontraban trabajo, y cuando se aferraron a la palabra, cuando creyeron en las promesas de Dios, Él les abrió puertas en lugares inesperados. Déjame contarte un caso específico que siempre me impacta. Había un hermano que tenía un pequeño taller mecánico. Le iba mal, muy mal. Apenas podía pagar la renta del local. Los clientes eran pocos y los que llegaban regateaban hasta el último peso. Ese hermano estaba desesperado, pensando en cerrar el negocio, pensando que había fracasado, pero un día llegó a la iglesia y escuchó un mensaje sobre honrar a Dios con las primicias. Y el Espíritu Santo tocó su corazón. Ese hermano tomó la decisión de empezar a diezmar, aunque apenas le alcanzaba para comer. Tomó la decisión de colocar una Biblia en su taller, visible para todos. Tomó la decisión de orar cada mañana antes de abrir el negocio, pidiendo a Dios sabiduría y bendición. Y también tomó una decisión radical: trabajar con excelencia como para el Señor, aunque el cliente no lo viera. Si había que hacer un trabajo bien hecho, lo hacía, aunque le tomara más tiempo y no le pagaran extra. ¿Sabes qué pasó?
En cuestión de meses, ese taller comenzó a prosperar. Los clientes empezaron a llegar por recomendación. La gente decía, ese mecánico es honesto, hace bien su trabajo, sus precios son justos. Empresas comenzaron a llevarle sus flotas de vehículos para mantenimiento. En 2 años, ese hermano tuvo que expandir su taller. En 5 años, tenía 3 sucursales. Hoy tiene una cadena de talleres, emplea a más de 50 personas y lo primero que hace cada mañana es reunir a sus empleados para leer un capítulo de la Biblia y orar juntos. Eso es lo que hace la palabra de Dios cuando la honras. Eso es lo que sucede cuando colocas a Dios en el centro de tu negocio, de tu trabajo, de tu vida. No es instantáneo, no es mágico, pero es real. Es la manifestación de las promesas de Dios en tu vida, porque la palabra de Dios es viva. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No es letra muerta, es poder vivo. Cuando decretas la palabra sobre tu situación económica, cuando declaras las promesas de Dios sobre tu negocio, cuando profetizas prosperidad basado en las Escrituras, algo se mueve en el reino espiritual. Y quiero que entiendas esto. Decretar la palabra no es simplemente repetir versículos como un loro. Decretar la palabra es creer lo que Dios dice, alinearte con sus promesas y declararlo con fe y autoridad. Es pararte sobre la roca de las Escrituras y decirle a la montaña de deudas, Dios dice que me abrirá las ventanas de los cielos, así que tú te tienes que mover. Es decirle al espíritu de pobreza, escrito está que soy cabeza y no cola, que estaré encima y no debajo, así que no tienes autoridad sobre mi vida. Ahora bien, quiero advertirte sobre algo. El enemigo no quiere que tengas la palabra de Dios en tu casa. Satanás hará todo lo posible para que te alejes de la Biblia. Te mandará distracciones, te llenará de ocupaciones, te cansará al punto que llegues a tu casa sin fuerzas para abrir la palabra. ¿Por qué? Porque él sabe que la palabra es tu arma, tu escudo, tu espada espiritual. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y el diablo devora a los creyentes débiles, a los que no conocen la palabra, a los que no tienen fundamento bíblico. Pero a los que están firmes en la palabra, a los que la usan como espada del Espíritu, a esos no los puede tocar. Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tu arma de guerra es la palabra. Cuando el enemigo te ataca con pensamientos de pobreza, tú declaras, mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Cuando te ataca con temor, declaras, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando te ataca con enfermedad, declaras, por su llaga fuimos nosotros curados. Pero para poder declarar la palabra, primero tienes que conocerla. Para conocerla, tienes que leerla. Para leerla, tiene que estar en tu casa, al alcance de tu mano, en el centro de tu vida. Y aquí quiero detenerme para decirte algo importante. Hay niveles en el conocimiento de la palabra. No todos los creyentes tienen el mismo nivel de madurez bíblica. Está el nivel de los niños espirituales, que solo conocen versículos sueltos, las promesas bonitas, los pasajes de consuelo. Luego está el nivel de los jóvenes espirituales, que ya han estudiado más, que conocen historias bíblicas, que pueden citar varios pasajes. Y finalmente está el nivel de los padres
espirituales. Aquellos que no solo conocen la palabra, sino que la viven, que la han aplicado en toda área de su vida, que pueden enseñarla a otros con autoridad, porque ellos mismos han visto su poder transformador. ¿En qué nivel estás tú? ¿Conoces solo versículos aislados o has estudiado libros completos de la Biblia? ¿Puedes responder preguntas doctrinales o te confundes fácilmente? ¿Vives lo que predicas o solo repites lo que has escuchado? Hebreos 5, 12 al 14 dicen algo muy fuerte. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Escuchaste eso? Hay creyentes que después de años de estar en la iglesia todavía necesitan leche espiritual. Todavía no pueden digerir alimento sólido. ¿Por qué? Porque no han estudiado la palabra por sí mismos. Solo dependen de lo que el pastor les predica los domingos. Solo leen los devocionales de 5 minutos en su celular. Pero nunca se han sentado a estudiar un libro completo de la Biblia. Nunca han investigado el contexto histórico de un pasaje. Nunca han meditado profundamente en las doctrinas de la fe. Y por eso son vulnerables. Por eso cualquier viento de doctrina los mueve. Por eso cuando vienen las pruebas, no saben cómo pararse firmes, porque su conocimiento de la palabra es superficial, pero no tiene que ser así contigo. Hoy puedes tomar la decisión de pasar al siguiente nivel, de dejar de ser un bebé espiritual y convertirte en un guerrero maduro de la fe. Y la forma de hacerlo es simple. Coloca la palabra de Dios en el centro de tu vida. Léela todos los días. Estúdiala con profundidad. Memoriza versículos clave. Aplica lo que aprendes y verás cómo tu vida se transforma. Por eso te insisto, coloca la Biblia en tu mesa. No la guardes en un cajón. No la dejes olvidada en un estante. Ponla donde la veas todos los días. Que sea un recordatorio constante de que tú y tu familia pertenecen a Dios, de que viven bajo su cobertura, de que están comprometidos con su palabra. Y cuando la coloques ahí, establece un pacto con tu familia. Reúnanse cada día, aunque sea 15 minutos, para leer un capítulo, para orar juntos, para buscar juntos el rostro de Dios. Que sea un tiempo sagrado, un tiempo donde apaguen el celular, donde apaguen la televisión, donde se concentren en lo eterno. Créeme, esos 15 minutos diarios de lectura bíblica familiar transformarán tu hogar. Verás cómo los pleitos disminuyen. Verás cómo la comunicación mejora. Verás cómo los hijos se vuelven más obedientes. Verás cómo la economía comienza a fluir. Porque donde está la palabra de Dios, ahí está su presencia. Y donde está su presencia, ahí está su bendición. Recuerda la historia de Josías en 2 de Reyes 22. Durante años el libro de la ley había estado perdido. El pueblo estaba en pecado, en idolatría, alejado de Dios. Pero cuando encontraron el libro, cuando Josías lo leyó, cuando se rasgó las vestiduras y se arrepintió, cuando restauró la palabra al centro de la nación, Dios trajo avivamiento. La maldición se rompió. La bendición regresó. El pueblo fue restaurado. Lo mismo puede suceder en tu hogar. Quizás hace años que la palabra de Dios no se lee en tu casa. Quizás tu familia está bajo maldición, bajo escasez, bajo confusión. Pero hoy puedes hacer como Josías. Hoy puedes restaurar la palabra al lugar central. Y cuando lo hagas, el avivamiento llegará a tu hogar. Las cadenas se romperán. La luz disipará las tinieblas.
La bendición desplazará la maldición. Y quiero que sepas algo más. Cuando estableces la palabra en el centro de tu hogar, no solo bendices a tu generación presente, estás bendiciendo a las generaciones futuras. Tus hijos verán tu ejemplo. Tus nietos escucharán los testimonios de cómo Dios transformó tu vida cuando honraste su palabra. Y ellos harán lo mismo en sus hogares. Así se rompen las maldiciones generacionales y se establecen las bendiciones generacionales. Éxodo 26 dice que Dios hace misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos, millares de generaciones. Cuando tú honras la palabra hoy, estás asegurando la bendición para 1000 generaciones después de ti. Esa es la responsabilidad y el privilegio que tienes. No esperes a mañana, no digas, lo haré después. El tiempo es ahora. Satanás quiere robarte otro día, otra semana, otro mes sin la palabra. Pero yo te digo, basta. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de restauración. Hoy es el día de poner la palabra de Dios en el centro de tu vida. Y te prometo, basado en las Escrituras, basado en lo que he visto en miles de familias, que cuando lo hagas, tu vida no volverá a ser la misma. Las bendiciones que están contenidas en el cielo comenzarán a manifestarse en tu vida. Puertas que estaban cerradas se abrirán. Provisión que estaba bloqueada comenzará a fluir. Ideas que no tenías vendrán a tu mente. Favor que no merecías te será concedido, porque así es como opera el reino de Dios. Cuando honras su palabra, Él te honra a ti. Cuando obedeces sus principios, Él prospera tu camino. Cuando haces de su palabra tu prioridad, Él hace de tu prosperidad su prioridad. Entonces, ahora mismo, en este momento, mientras me escuchas, quiero que tomes una decisión. Decide que vas a colocar la palabra de Dios en el centro de tu hogar. Decide que vas a establecer el altar familiar. Decide que todos los días, sin excepción, vas a reunir a tu familia para leer las Escrituras y orar juntos. Decide que vas a ser un hombre o una mujer de la palabra, no solo un oyente, sino un hacedor. Y si estás solo, si no tienes familia, igualmente establece tu altar personal. Lee la palabra cada día, medítala, memorízala, aplícala, que sea tu compañía, tu consejera, tu guía, porque la palabra de Dios no es solo para los casados o los que tienen hijos. Es para todo aquel que quiere vivir en la plenitud de las bendiciones de Dios. Ahora cierra tus ojos conmigo. Vamos a hacer un pacto con Dios. Vamos a comprometernos ante su presencia a honrar su palabra. Y mientras oras, escucha lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Él te está mostrando áreas de tu vida que necesitan ser alineadas con la palabra. Te está mostrando decisiones que necesitas tomar. Te está mostrando cambios que necesitas hacer. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vengo ante ti con todo el que me escucha. Señor, hoy tomamos la decisión de colocar tu palabra en el centro de nuestras vidas. Decidimos honrar tu palabra, obedecerla, vivirla. Rompemos ahora mismo con toda distracción, con toda excusa, con todo lo que nos ha alejado de tu palabra y nos comprometemos a establecer el altar familiar, a leer tus escrituras cada día, a buscar tu rostro con nuestra familia. Señor, te pedimos que abras los cielos sobre nosotros, que nos bendigas al entrar y al salir, que prosperes el fruto de nuestras manos, que quebrantes toda maldición de escasez, que rompas toda atadura financiera y que tu paz, tu gozo y tu provisión sobrenatural se manifiesten en nuestros hogares. Padre, te pedimos sabiduría para administrar lo que nos das, disciplina para guardar y ahorrar, generosidad para sembrar en buena tierra, fe para creer en tus promesas y perseverancia para no desmayar en el camino. Quebranta toda fortaleza de pobreza, destruye todo espíritu de escasez,
rompe toda maldición generacional que haya venido por desobediencia. Y establece tu bendición sobre nosotros y sobre nuestra descendencia por 1000 generaciones. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y ahora, hermano, hermana, sal de aquí con un fuego nuevo, con una convicción renovada, con la determinación firme de que tu hogar será un hogar donde la palabra de Dios reina, porque cuando la palabra reina, la bendición fluye. Cuando la palabra gobierna, la riqueza verdadera se manifiesta. No solo riqueza material, sino riqueza espiritual, riqueza emocional, riqueza familiar, riqueza en toda área de tu vida. No olvides esto. Nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, quites la palabra de Dios del centro de tu hogar, porque el día que la quites, comenzarás a perder terreno, pero mientras la mantengas ahí, mientras la honres, mientras la obedezcas, estarás bajo la cobertura divina, bajo el favor celestial, bajo la promesa de prosperidad que Dios ha establecido para todos los que aman y obedecen su palabra. Ve y comprueba lo que Dios hará. Ve y experimenta su fidelidad. Ve y testifica de su poder transformador, porque yo te aseguro, en el nombre de Jesús, que si honras la palabra en tu hogar, Dios honrará tu obediencia con abundancia que sobrepasará todo lo que puedas pedir o entender. Que Dios te bendiga, que Dios prospere tu camino y que su palabra sea lámpara a tus pies y lumbrera tu camino todos los días de tu vida. Gloria a Dios. Amén.